Hemos sido muy bendecidos. Dios nos ha ayudado. Dios nos ha dado fuerzas. Dios ha permitido que podamos mirar la salvación en otras personas y eso es un privilegio. Es un privilegio inmerecido. Queremos darle gracias a Dios por todo ello. Quiero reiterar mi gratitud hacia Dios y hacia la iglesia, hacia nuestros hermanos que estuvieron bien dispuestos a estar participando, a desgastarse, a invertir su tiempo, su dinero, su corazón para estar atendiendo a las personas, a las necesidades que se miraban el día de ayer. Es la obra de Dios. Eso no sale de nuestro buen corazón, que nuestro buen corazón, que no lo hay, no nos dice vamos a la marcha, vamos a compartir, vamos a hablar. No, nuestro corazón es quédate, ponte cómodo, recibe. Pero esa ha sido Dios transformó nuestras vidas y le quiero dar gracias a Dios por esa situación. Pues vamos a orar, hermanos, para compartir este mensaje y ponerlo en manos de Dios, que el Señor nos esté hablando y que nuestras vidas puedan ser transformadas. Ayúdanos a mí. Bendito Dios, gracias, Señor. Usted nos ha amado y nos ha bendecido. Gracias porque podemos estar en su presencia. Queremos pedirle, Señor, que nos ayude a estar sensibles a su Espíritu Santo, bendito Dios, para que esa guía que usted nos quiere dar, nosotros la tomemos sin duda, sin titubear, sin esperar nada de tiempo, Señor, sino de manera práctica y pronta estar respondiendo a su llamado, bendito Dios. Ayúdenos a creerle, a confiar en usted, a vivir para usted, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en el libro de Romanos, en el capítulo 8, Romanos 8, 11, por favor. Aleluya. Ok, Romanos 8, 11. Dice ahí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo, hermano, habitó en el Señor Jesús. Ustedes podrán recordar, se presentó el Señor Jesús delante de Juan Bautista, y entonces dice ahí la escritura que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó la voz del Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo, en él tengo complacencia. El Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, empezó a ejercer su ministerio, fue llevado al desierto, fue tentado, el Señor Jesús venció al diablo, pero el Espíritu Santo, hermano, fue quien empezó a guiar, a mover el corazón del Señor Jesús hacia nosotros, hacia amarnos. Y dice que este mismo Espíritu, el Espíritu Santo que estuvo en el Señor Jesús, que no solo lo acompañó en todo su ministerio, sino que fue quien lo resucitó de los muertos. Dice, ese Espíritu que puede, que quiere habitar en nosotros, dice, y si el Espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús, ese Espíritu Santo con todo ese poder, dice, mora en vosotros. Ese Espíritu, si ese Espíritu mora en nosotros, entonces también a nosotros nos va a vivificar. Nos va a vivificar y entonces la obra del Espíritu Santo empieza en nosotros, nos guía, nos protege y nos lleva a lo sobrenatural. Lo que sucedió ayer en San Pedro fue una obra sobrenatural. Fue el Espíritu Santo hablándole a la gente. Fue el Espíritu Santo llenando nuestros corazones del amor de Dios y del amor hacia su obra. No fuimos nosotros, no fue nuestro corazón, no fue nuestra intención, no es nuestra bondad, es el Espíritu Santo, el que levantó a Jesucristo de los muertos. Ese mismo Espíritu quiere vivificar la vida de cada uno de nosotros, hermano. Sin el Espíritu Santo en nosotros, tenemos una vida muerta. Andamos como en automático,
como sin entender las cosas, nada más mirando pasar los días y decimos, híjole, ya se acabó el 2025 y damos la vuelta a la cara y volteamos a ver y decimos, ya empezó el 26. Es decir, nada más miramos pasar los años y no pasa nada sobre nuestras vidas. Es que no hemos recibido este mismo espíritu que nos vivifica, que nos quiere guiar y que nos quiere llevar a algo trascendente. Hermano, dice la palabra de Dios que el tiempo lo tenemos que estar aprovechando, aprovechar bien el tiempo, porque si no se nos pasa y llega el momento en el que ya no tenemos contamiento de nuestros días y nada más andamos midiendo nuestros días en cuántos achaques tengo, en cuántas tristezas y en cuántas angustias, en lugar de estar midiendo el tiempo, en cuántas victorias nos ha dado el Señor, a cuántas personas hemos visto transformar vida, en cuántos hemos invertido nuestro corazón y ver cómo el Espíritu Santo los ha levantado. Hermano, hay dos formas de mirar tu vida: en cuántos fracasos, en cuántos pecados o en cuánta victoria nos ha dado el Señor. Pero es que el Señor quiere quitar el mismo Espíritu que resucitó al Señor Jesucristo, quiere habitar en nosotros. Es decir, el mismo poder que habitó en el Señor Jesús es el poder que quiere habitar en nosotros para que todos estos milagros y todas estas cosas sucedan, hermano. No limites el poder del Espíritu Santo creyendo que tú no puedes. La verdad es que sí es cierto, nosotros no podemos, pero es que no depende de lo que podemos, sino depende de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Hermanos, si el Señor Jesús estaba con esta necesidad de estar orando constantemente, imagínate nosotros. Lucas 6:16. Nuestro Señor Jesús cultivó esa relación con el Espíritu Santo, cultivó esa relación con Dios, y por eso tenía esa vida, esa forma de pensar y de decidir nuestro Señor Jesús, por esa comunión que tenía Él con Dios Padre, con el Espíritu Santo. Dice Lucas 5:16. Mas Él, está hablando el Señor Jesús, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba orar nuestro Señor Jesús? Si era hijo de Dios, si era Dios mismo, si tenía toda la divinidad, porque también tenía la carne. Cuando el Señor Jesús viene a este mundo y nace de María, nace de carne. Y entonces tiene una naturaleza de carne que se cansa, que le da hambre, que experimentó lo que experimentamos tú y yo, y por eso nos conoce también, y por eso tenemos a este Dios tan poderoso que nos puede entender tal cual lo que hemos estado viviendo, y se compadece de nosotros, y nos ayuda, y nos bendice, porque Él sabe de lo que le estamos hablando cuando oramos, y cuando nos presentamos delante de Él. Y entonces Él, teniendo esta carne, necesitaba tener esta relación con Dios para mantener su naturaleza espiritual vivificada. La guía del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere habitar en nosotros. Pero si tú y yo no cultivamos esta relación con Dios, entonces ¿cómo vamos a ser avivados? Dice que Él se retiraba a orar. Dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Qué tan ocupada piensas tú que era la vida del Señor Jesús? Muy desocupada, que tenía tiempo para estar ahí pensando en si la arena es 1 millón o 2 millones, contando las hojitas de un árbol o atareada, trabajando, sin perder el tiempo. Yo creo que la vida del Señor Jesús estaba más atareada que la nuestra, y tenía ese tiempo para orar, para cultivar su relación con el Espíritu Santo. Hermano, el Señor Jesús, tú podrás decir, pues es que era el Señor Jesús, hijo de Dios, pues con todo ese poder, su Padre de Dios, pues mismo que no lo hiciera bien. Hermano, él tenía su carne, nació en carne y necesitaba tener esa relación con Dios, como tú y yo. Es más tú y yo que nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no ponemos seriedad a cultivar nuestra relación con el Espíritu Santo?
¿Por qué no ponemos total seriedad y total urgencia en recibir la guía del Espíritu Santo? Sin Dios, hermano, nos desviamos. Esta escritura que dice, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Dios es no orar. Tú podrás venir a la iglesia, podrás abrir la Biblia, pero si tú no cultivas tu relación personal con Dios, orando todos los días, entonces estás descuidando tu relación con el Espíritu Santo. ¿Y cuál guía vamos a dar? Pues la misma de siempre, la de la carne, la de la angustia, la de la avaricia, la del pecado. Pero si entramos en oración y le decimos, Señor, necesito que usted me guíe. Señor, aparto este espacio de mi vida, este tiempo, porque si usted no me guía, entonces, ¿qué voy a hacer? Y la guía del Espíritu Santo, hermano, es clara, es clara. El Señor te habla y te pide que hagas cosas. La lista de necesidades de cada servicio es una guía del Espíritu Santo hacia tu vida. Ora por ve la salvación de aquel, ve la sanidad del otro. Es Dios guiándote a que camines en esa dirección, a que inviertas tu vida en esa situación. Pero, ¿qué hacemos con la guía del Espíritu Santo? No la podemos menospreciar. Ese momento de oración es un momento especial. Dice Lucas 6:12. Vemos ahí otro ejemplo de la vida de su Señor Jesús. Dice, en aquellos días, el Señor, es decir, el Señor Jesús, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Pasó la noche orando a Dios. Se apartó, leíamos en la primera escritura, y ahora leemos que no solamente un momento, sino que toda la noche, como diciendo, tengo una tarea complicada que hacer, tengo que empezar a actuar, y entonces, pues voy a orar. ¿Cuánto tiempo? Pues toda la noche, pues el problema. Dice el versículo 13, y cuando era de día, es decir, pues pasó toda la noche, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y empieza, ¿no? O sea, había una decisión difícil que tomar. ¿A quiénes voy a llamar? ¿Quiénes son los 12 para empezar a trabajar en el siguiente nivel? El Señor Jesús empieza a trabajar su ministerio de manera ya abierta después de haber sido lleno del Espíritu Santo. Y necesitaba estar en la presencia de Dios orando. Y entonces va a dar el siguiente paso en el avance de su ministerio, a designar quiénes son los 12 discípulos, apóstoles que van a ser los que van a tomarles la estafeta para que la obra de Dios se siga adelante. Y entonces dice, necesito orar toda la noche. Y empieza el día y no dice que está ahí todo sueñudo ni desvelado, sino lo que dice es, ya sé quiénes son, porque tuvo comunión con Dios, porque fue guiado del Espíritu Santo. Bueno, quiero que nosotros veamos que necesitamos una disciplina real de oración efectiva. Y cuando nosotros recibamos esa guía del Espíritu Santo, una vez que se nos es revelado de parte de Dios hacia dónde habrá que ir, lo que necesitamos es creerle, ponerle en práctica y poner expectativa de que van a suceder maravillas. Porque el Espíritu Santo no es que nos guía nada más para llevarnos por otro camino, sino que nos guía para que empiecen a suceder milagros y cambios en nuestras vidas. No podríamos esperar que nuestro camino y el camino de Dios tiene las mismas consecuencias. Tendríamos que esperar que dices, ok, voy a dejar de hacer lo que yo estoy haciendo para ahora seguir al Espíritu Santo. Tendría que haber una expectativa de que algo poderoso va a suceder, algo nuevo, algo diferente. Pues ya no es la guía de mi carne, no es la guía de mis miedos, no es la guía de mis necesidades, sino ahora es la guía del Espíritu Santo.
Si es la guía de mis necesidades, pues ya sé qué es lo que va a pasar, preocupaciones y angustias, va a pasar, no va a pasar, qué sucede, esta incertidumbre de qué es lo que está sucediendo. Ok, eso es porque somos guiados por nuestros temores, pero si ahora somos guiados por el Espíritu Santo, tendríamos que esperar algo glorioso. Salvación de la gente a nuestro alrededor, ejemplo, sin angustias, sin desesperación, sino más bien ahora algo, una paz. Leemos que dice que este mundo no sabe dar paz, pero que Dios nos da una paz diferente que el mundo no sabe dar. Si somos guiados del Espíritu Santo, algo nuevo tendría que estar pasando en nuestras vidas, algo diferente, diferente de verdad. Pero si sigue pasando lo mismo, pues a lo mejor no estamos siendo guiados del Espíritu Santo. Y nos falta orar, y nos falta cultivar nuestra relación con Dios. En Lucas 5:5. Vamos a leer desde el 4, Lucas 5:4. Dice, cuando terminó de hablar, el Señor Jesús estaba predicando un mensaje, y cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea, como que le está diciendo, ya lo intenté y no se puede. Pero dice ahí, mas en tu palabra echaré la red. Y conocemos el resto de la historia. Echaron la red y sacaron tal cantidad de peces que se rompían las redes. Se acercó otra embarcación y entre los dos querían sacar las redes y los barcos se hundían. Y entonces empezó un milagro en esa situación. Pedro empezó a reconocer al Señor Jesús ya no como maestro, sino como Señor. No como un profeta así X, sino como que entendió quién era Jesús. Dice, toda la noche lo intentamos, no se pudo nada, no pescamos nada, dice, mas en tu palabra echaré la red. Cuando el Señor Jesús le da una instrucción a Pedro y Pedro le cree, suceden los milagros. No había una respuesta lógica de lo que iba a pasar. No había una experiencia previa de lo que iba a pasar, de que eso iba a pasar. Lo único que había era una instrucción de parte del Señor Jesús y Pedro tenía la opción de decir, no se puede, ya terminaste de usar la barca, ok, pues nos vemos luego. Pues decir, ¿sabes qué, Señor? Te voy a creer. No funcionó, toda la noche lo intenté y no funcionó, pero si usted lo dice, lo voy a hacer. Aleluya. La guía del Espíritu Santo la tenemos que tomar como la tomó Pedro. Tú le podrás reclamar y decir, Señor, pues que ya lo intenté, Señor, es que no se ha podido, o decir, Señor, esa es la instrucción, yo lo voy a creer y lo voy a hacer porque usted lo dijo. No por mi experiencia, no por mi habilidad, no por otra cosa, sino porque usted lo ha dicho. Y cuando te atrevas a obedecer, cuando te atrevas a seguir esa guía del Espíritu Santo, tendrías que poner expectativa grande de lo que va a suceder. Digo, nosotros ya leímos la historia, Pedro no sabía qué es lo que iba a pasar, pero tú y yo sabemos que a partir de ese momento la vida de Pedro cambió radicalmente. Pasó de ser pescador de peces, ahora ser pescador de hombres. Llevó un discipulado, claro está. No fue de la noche a la mañana. Hubo un discipulado, hubo un crecimiento, hubo un contacto, una cercanía de Pedro y el Señor Jesús. Pedro empezó a conocer al Señor Jesucristo, empezó a ver milagros y de repente se empezó a soltar. Le creyó a Dios. Pero hubo un momento clave en donde Pedro le creyó al Señor Jesús y su vida fue cambiada de manera radical, hermano.
Hoy puede ser ese día clave para nuestras vidas, en el que le creamos al Espíritu Santo que lo que nos ha estado hablando es la forma correcta de invertir nuestras vidas. Hoy, hermano, pudiera ser el primer día de nuestra nueva vida, llenos del Espíritu Santo, guiados por Él y viviendo milagro tras milagro tras milagro, victoria tras victoria tras victoria, hermano. Ya no vivir decepción tras decepción, ni temor tras temor, ni angustia tras angustia, sino ahora empezar a vivir los milagros de nuestro Señor Jesús. Dios nos quiere llevar a esa Navidad. En Lucas 6:46. Lucas 6:46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Nosotros llamamos Señor a Jesucristo, le damos una autoridad sobre nuestras vidas, pero podría ser nada más de dientes para afuera o de manera real, con el corazón. Dice: ¿por qué me llaman Señor si no obedecen? En otras palabras. Amén. Si nosotros le llamamos Señor, es que hay un señorío de su autoridad en nuestras vidas. Es decir, nos sometemos a su voluntad, a su autoridad. No nos movemos solos, no nos movemos a nuestro antojo, no son nuestras decisiones ni nuestra voluntad, sino es decir, Señor, ¿qué hago? ¿Hacia dónde? Y aquí estoy dispuesto a escuchar y a obedecer su palabra. Hay una guía del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer con esa guía? Porque el Señor nos está diciendo: ¿para qué me dices Señor si no me vas a obedecer? Entonces no es cierto que soy tu Señor. Nosotros queremos que el Señor Jesús sea nuestro Señor. Amén, amén. Y entonces su palabra tiene que ser obedecida de manera inmediata. Si no, no es nuestro Señor. Y no nos engañemos, no caigamos en el engaño. Más bien despertemos hoy a la verdad y decir: ok, Señor, no he estado obedeciendo, pero el día de hoy me arrepiento. Y el día de hoy le entrego a usted el señorío de mi vida. El día de hoy le entrego a usted toda la autoridad. Aquí estoy dispuesto a ser discipulado de usted, a ser guiado de usted. En su nombre voy a echar las redes. Ya sé que no me ha funcionado, pero ahora usted me está dando una instrucción y la quiero obedecer. No quiero decirle Señor de dientes para afuera, sino quiero decirle Señor con mi vida. Que mi vida muestre que usted es mi Señor. Que mi vida muestre que soy guiado del Espíritu Santo. Que mi vida muestre que soy lleno de su Espíritu Santo, porque estoy de victoria en victoria y en victoria. Porque la vida del justo, como la luz de la aurora, va para arriba, va en aumento. ¿Hasta cuándo? Hasta que el día es perfecto. Tendríamos que ir de victoria en victoria, hermano. Si no estamos yendo de victoria en victoria, es que no estamos siendo guiados del Espíritu Santo. Porque el Señor no nos lleva victoria, derrota, un pasito para atrás, otro para adelante. No. El Señor nos lleva en aumento. Y tendríamos que ser honestos con nosotros mismos y decir: Señor, he tenido victorias, he tenido derrotas. ¿Por qué he tenido derrotas? Muéstreme la necedad de mi corazón, en donde he estado siendo desobediente, porque ya no quiero esa vida. Quiero ver una vida donde le crea a usted. Ahora, quiero decirte que la victoria no es conforme al estándar de este mundo. La victoria es conforme al estándar de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro ejemplo es el Señor Jesús. Nuestro ejemplo no es el hombre más rico del mundo. Nuestro ejemplo no es el que tiene más casas o el que tiene más carros o el que tiene más paseos. Esa no es nuestra guía. Nuestra guía es del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a llevar a la salvación de la gente. El Señor Jesús nos va a llevar a la paz. El Señor Jesús nos va a llevar al amor. La guía del Espíritu Santo nos va a llevar a esas victorias. Tú podrás decir: tengo más dinero desde que no sé qué. Pues si no fue guiado del Espíritu Santo, no nos sirve de mucho, o más bien de nada. Pero donde nos lleve el Espíritu Santo,
Habrá gente que dirá, me alejo de Dios y me va mejor que a ti. Hoy escuché un testimonio de que un hermano lo empezaron a atacar de esa manera. Tú eres cristiano y mira cómo te está yendo. Mejor vente para acá con nosotros que no creemos en Dios, que no estamos metidos ahí en la iglesia y mira cómo nos está yendo de bien. Ajá, de bien. Bien emborrachándose, bien maldiciendo a sus padres, bien siendo desobedientes. Eso es bien. A lo mejor estás disfrutando del momento y disfrutando malamente. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo, a lo mejor sí vamos a tener persecución y tribulación y se van a burlar de nosotros. Pero la Biblia dice, bienaventurados cuando por causa de mi nombre sean perseguidos. Y bienaventurados de parte de Dios, no bienaventurados de parte del mundo. Bienaventurados de parte del mundo es una bendición pasajera, pero bienaventurado de parte de Dios es una bendición que llega hasta la eternidad, hermano. Entonces no esperes una vida en aumento bajo el estándar del mundo, espera una vida en aumento bajo el estándar de Dios. Y esto no es para justificar a Dios o decir, ay, pobrecito de ti. Esto es para que te des cuenta de la verdad. ¿Cuál es la verdad? De que no vivimos para este tiempo, sino que vivimos para la eternidad. Que en ese tiempo no está nuestro destino, sino que nuestro destino está a la diestra de nuestro Señor Jesús. Que no vivimos para pasarla bien momentáneamente, sino que vivimos para la eternidad de nuestro Señor. Esa es la guía del Espíritu Santo. La eternidad, la salvación, el amor, la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, las cosas buenas, hermano, buenas de verdad, no en el engaño de este mundo. Este mundo nos ofrece basura, porque este mundo está podrido. Si este mundo estuviera sano, el mundo podría ofrecernos cosas sanas, pero el mundo está despedazado, destruyendo familias, destruyendo la verdad. A lo bueno lo llama malo, a lo malo lo llama bueno. Justificándose de alguna manera, echándose porras a sí mismo para engañarnos, hermanos, esa es la verdad. Nos pasaron allí en el trabajo, en la escuela, nos pasaron unos videos de cómo los influencers han destruido sus propias vidas y las vidas de aquellos que le creen. Que el reto del no sé qué y el reto del no sé cuál. Y la verdad, yo no estoy muy metido en esa situación, pero al parecer los jóvenes sí tienen son afectados por esta situación. Que el apagón, que gente se ahorcaba solita para desmayarse y que ese era un reto. Y entonces la gente ve ese tipo de retos y entonces mostraron encabezados del periódico. El influencer fulano de tal se murió porque hizo el reto no sé cuál. Porque decía el que estaba explicando estas cosas, dice, ¿ustedes creen que a los influencers no les pasa nada? Porque dice, no, pues que mi influencer hizo el reto fulano, sutano y perengano, y está bien contento y es millonario porque tiene tantas vistas, no sé qué, y entonces el cuate que está explicando todas las cosas dice, nadie se ha hecho millonario haciendo retos, ni por seguidores en Facebook, ni en TikTok, ni nada. Más bien, les pagan para que digan que han sido millonarios haciendo ese tipo de cosas. Ningún youtuber es millonario por ser youtuber, por ser influencer. Es un engaño. Eso es un engaño total. Y entonces empiezan a pasar los encabezados de periódicos. Se murió el influencer fulano haciendo el reto perengano. Y este también, y este también. Y no, era una lista larga. Es el engaño del mundo. Es la felicidad momentánea. Porque tiene muchos likes. Porque es tan querido en el medio de las redes sociales que la gente empieza a desear eso. Hermano, esa es basura. Es engaño. La verdad es Jesucristo. Y lo que tendríamos que nosotros ofrecerle al mundo es a Jesucristo. Esa es la guía del Espíritu Santo. Que tú seas lleno del Espíritu Santo, bendecido de Dios y darlo a conocer a los demás. Y nos van a perseguir, nos van a gritar y nos van a decir muchos. Por ahí ayer alguien dijo, están tirando basura, háganse para allá. Otro dijo, yo soy brujo, yo no soy hijo de Dios y no sé qué. Arrepiéntete porque si no, no la vas a armar. Y el día del juicio, a ver si es cierto que quieres ser brujo.
El único que va a perseverar hasta la eternidad es Dios. Todo lo demás se va a acabar. Lucas 8:25. Déjame leer desde el 22. Dice, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y viendo, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió, perdón, al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es? Es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo guiando a nuestro Señor Jesucristo y dándole la autoridad aún sobre el mar, aún sobre el viento. Así que, hermano, cuando tú y yo somos guiados del Espíritu Santo, vamos a tener acceso a ese poder y a esa autoridad. No te estoy diciendo que tú vas a decir cuándo llueve y cuándo no. A lo mejor sí, como el profeta. Pero la guía del Espíritu Santo nos va a dar lo suficiente, el respaldo completo para si inclusive es necesario ordenarle al mar, ordenarle al viento, se van a someter. Y no a nosotros, sino a la autoridad de Dios. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad del Espíritu Santo, cuando permitimos que Él sea nuestra guía, aún todo se va a someter a ese propósito, a esa autoridad, porque nuestro Señor, nuestro Dios, tiene autoridad sobre todo. Y si nos manda a algo, tenemos ese respaldo. Se maravillaron los discípulos. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que nos hemos encontrado con Dios, con su poder y con su autoridad. En Lucas 8:50 dice, oyéndolo Jesús respondió, no temas, cree solamente y será salva. Había una niña que se había muerto y el Señor Jesús le dijo, no temas. Aún sobre la muerte, nuestro Señor tiene autoridad. Esa guía de Dios puede cambiar las cosas que para nosotros son imposibles. Esa guía de Dios, aun cuando pareciera que ya fue demasiado tarde, aun cuando nosotros digamos es que ya no se puede, si hubiera sido desde chiquito, si hubiera sido en otro tiempo, si hubiera sido antes de esto o antes de aquello, a lo mejor. Para el Señor Jesús no hay eso. Esa alabanza que dice, el tiempo está en Él. Es que Dios tiene autoridad aún sobre el tiempo. Ni siquiera el tiempo le afecta a nuestro Dios. Es decir, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, cuando tenemos ese poder, hermano, aún sobre el tiempo hay autoridad. Demasiado tarde, ya se murió la niña, ya no venga, Señor. No. Ni el tiempo puede afectar el poder de nuestro Dios. Porque dijo, mire, esa niña está dormida, ahorita va a despertar. Nunca es demasiado tarde para Dios, hermano, es que no te rindas. Si tú crees que ya pasó tiempo y que ya no hay esperanza, es que no estás siendo guiado del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? En la Biblia hay una historia en donde el sol se detuvo y hubo una victoria maravillosa, una victoria vistosísima. Ni el tiempo nos afecta, contrariamente cuando somos guiados por el Espíritu Santo. Sobre los elementos naturales se tiene autoridad. Sobre el tiempo se tiene autoridad. Lo que te quiero decir es que con la guía del Espíritu Santo, nada nos puede detener. Incluso la muerte, incluso el tiempo, incluso los elementos naturales. Nadie tiene este poder sobre la guía de nuestro Señor. Es actuar de manera sobrenatural y es caminar sobre lo imposible. Pero si la guía de Dios es en esa dirección,
pues le entramos y le creemos. ¿Cómo sucede eso? No lo sé. Lo que sí sé es que Dios es fiel, que las cosas suceden. ¿Por qué suceden? Pues porque Dios tiene autoridad sobre todo. ¿Podemos confiar en su guía? Desde luego que sí. Última escritura, Lucas 5:11. Ahora que no es la primera vez que leo el libro de Lucas, pero hay tantas maravillas. Hemos leído 3 capítulos, creo, ¿no? Versículo por aquí, otro por allá. Y hay tantas maravillas, hermano. Dios se está revelando a nosotros, hermanos, de manera diferente, o así lo he estado experimentando yo. No son escrituras nuevas, son escrituras que ya había leído de alguna manera, pero sí es una revelación nueva. Aleluya. Es que Dios, es que yo siento que Dios tiene prisa de que nos movamos ya de manera poderosa en su guía, en su autoridad. No estar esperando a que suceda algo, sino más bien decir, Señor, envíame aquí, envíame a mí. Pero ¿cómo le vamos a hacer? ¿Quién sabe? No va a ser Dios. Lucas 5:11. Leemos la palabra de Dios y dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. Pedro, ¿cómo se te ocurre dejándolo todo? Dejándolo todo, pues cuando no había nada de pesca. Así sí se puede dejándolo todo. Pero con esa pesca milagrosa que se hundían las 2 barcas, ¿cómo se te ocurre ahorita dejándolo todo? Pues porque es Dios. Y Dios es más valioso que todas las cantidades de peces que pudiéramos pescar. Mira, Dios es mejor que el mejor trabajo que se te pudiera ofrecer este mundo, dejándolo todo, hermano. Y es que Dios tiene autoridad sobre los elementos naturales y sobre el tiempo y sobre la vida y sobre la muerte y sobre todo. ¿Cómo vas a comparar el poder de Dios contra lo que el mundo te ofrece, hermano? No hay motivo de comparación. Hermano, tú y yo hoy tenemos una oportunidad que yo no sé por qué Dios nos las da, porque somos bien falladores, pero de todas formas Dios hoy nos está dando esta oportunidad de creer en su palabra y de caminar de manera sobrenatural. ¿Hay retos? Sí. ¿Y va a haber complicaciones? También. Pero hay un respaldo de parte de Dios. Un respaldo sobre su obra, un respaldo sobre su iglesia, un respaldo sobre su pueblo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Me queda claro que, hablando del evento de ayer en San Pedro Mártir, que todo lo que se movió y todo lo que se hizo y todas las victorias que se han dado es apenas el primer paso, porque ahora hay que contactar a la gente y hay que mostrarles el amor de Dios y hay que animarlos, hay que llenar su espíritu de la palabra de Dios, es decir, empezamos la lucha, apenas vamos a empezar una nueva lucha ahí. Venga. Es apenas el principio. Y entonces, hermano, ahorita yo te compartí un mensaje de que te atrevas a creerle a Dios. Y cuando empiece a suceder lo imposible en tu vida, es apenas el principio. Así como el evento de ayer, que es apenas el principio para empezar a buscar la salvación de estas personas. Cuando tú recibas ese milagro de parte de Dios sobre tu vida, es apenas el principio de la guía sobre el camino que el Espíritu Santo quiere que recorras. No es la meta recibir un milagro. Es parte del camino, es apenas llegamos a la montaña y dices, ay, ya llegué a la montaña. No, bueno, hermano, hay que subirla. El milagro no fue, la meta no es llegar a la montaña, ya llegamos, ya nos tocó el Señor. Pues hay que empezar a trabajar. Pero es que el Señor ha mostrado la guía, el sendero correcto por el cual vamos a subir, porque la vida del justo va en aumento.
Y nuestra vida tendría que ir en aumento. Hoy estoy en las faldas de la montaña, ok. Pero ya estoy en las faldas más un pasito. Y mañana más 2 pasitos. Y más 3 pasitos. Y va a llegar el día en que vamos a estar a la mitad. Y luego vamos a alcanzar la gloria de nuestro Señor y vamos a poder bendecir a la gente. Porque vamos a decir, yo ya recorrí ese camino. Y sí se puede. Y yo te ayudo. Y Dios puede. Vamos a orar juntos. Bueno, quiero invitarte a que tengas con mucha seriedad tu relación con el Espíritu Santo. Y que permitas que Él te guíe. El viernes, hermano, el viernes fue especial para mí. Porque cuando estábamos en estos grupos pequeños de 3 personas, eh, empezamos a exponer nuestra necesidad a unos a otros. Oraciones no contestadas. Y les decía a los hermanos, es que la oración no contestada es que no hemos sido sensibles a la voz de Dios. Porque Dios sí contesta. Porque Dios sí actúa. Entonces, compartía y decía, hermanos, es que esta es la guía del Espíritu Santo para la vida de cada uno de nosotros. Sigámosla, avancemos. Te quiero compartir. Dios puso en mí la salvación de mi papá y de mi hermano. Tengo un hermano carnal y no son salvos ni mi papá ni mi hermano. Y entonces yo estaba muy contento diciendo, Señor, pues ahí estamos en el ministerio, ahí la vamos llevando, este hermano, este otro, no sé qué. Y de repente Dios me dice, bueno, ¿y tu papá? ¿Y tu hermano? Mucho evangelista, mucho compartiendo por aquí, por allá. ¿Y tu papá? ¿Quién le va a predicar a tu hermano? Ay, Bueno, ya está marcada la guía. Ahora toma una decisión, me dijo el Señor. Yo tengo la decisión de desechar esa guía o de tomarla. Si la desecho, nomás me voy a estar haciendo yo el loco, de que muy cristiano y muy no sé qué, pero el Señor va a decir, me va a pedir cuentas. ¿Y tu papá? ¿Y tu hermano? Yo no sé qué te haya hablado Dios a ti, pero lo que Dios te haya hablado, síguelo, síguelo. Yo sé que la salvación, que yo no voy a salvar a mi papá ni a mi hermano, pero yo sé que yo puedo compartirle el evangelio a mi papá y a mi hermano. Y será decisión de ellos si se acercan o no a Dios, pero yo tengo que hacer mi parte. Yo no me puedo quedar callado ante mi papá y ante mi hermano. Esa es la guía que yo recibí de parte de Dios. ¿Cuál recibiste tú? Atiéndela. No es demasiado tarde. No importa los elementos naturales, Dios tiene autoridad sobre todo. Te invito, hermano, a que ores buscando tener esta relación con Dios tan efectiva que cambie tu vida, que te guíe sobre el camino correcto y que dejemos de caminar pues a donde nosotros nos sentimos cómodos, nos sentimos seguros o donde nosotros queremos. Más bien busquemos que la voluntad de Dios no sea de nuestras vidas. De lo que nuestros hermanos nos ayudan con una alabanza. Yo te invito a que pases al frente y acoremos juntos con la intención de obedecer